Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hablar de la nueva trilogía de Star Wars siempre ha generado algo de polémica, especialmente por las decisiones de los escritores y directores J.J. Abrams y Rian Johnson de desaparecer a Luke Skywalker de la faz de la galaxia y que encontrarlo haya sido casi la mitad de toda la trilogía para terminar descubriendo en los últimos Jedi que era un viejo amargado por la vida, roto por dentro y que se arrepentía por haber repetido los mismos errores de la vieja Orden Jedi. Sí, todo esto puede ser muy debatible sobre si pudimos ver algo distinto o mejor, pero la nueva trilogía, claro, no se ha salvado de las fuertes críticas de muchos fans, como en el pasado sucedió con el Imperio Contraataca, que muchos en su tiempo la consideraban lenta o aburrida y terminó siendo la obra maestra de Star Wars. O también, claro, no olvidemos el caso de las precuelas, particularmente con los episodios 1 y 2, donde incluso hubo personas que hicieron un documental llamado Las personas contra George Lucas, criticando ahí las decisiones del creador de la saga en un tiempo donde YouTube no existía. Claro, el propio creador de la saga pudo haberse equivocado o estado incorrecto en muchas cosas, pero parece ser que algo parecido en la crítica ha sucedido con esta trilogía, sobre todo con la añoranza de muchos de nosotros los fans al saber que el viejo tío Lucas ya no estaba al mando y que Disney es quien toma las decisiones ahora. Sin embargo, fue justo el propio George Lucas el que decidió iniciar los planes de una tercera trilogía mucho antes de que decidiera venderle a Disney. Y aquí es donde se viene lo verdaderamente interesante sobre las cosas que George conceptualizó en un inicio, sobre todo con uno de los personajes más icónicos y el héroe de la trilogía original, el maestro Jedi Luke Skywalker. Ya que un tiempo antes de vender Star Wars, George Lucas había contactado a los 3 principales actores de la trilogía original para saber si estaban interesados en regresar a la franquicia que los hizo saltar a la fama para toda una nueva trilogía, a lo que actores como Mark Hamill y Carrie Fisher en su momento estuvieron deleitados con la idea de volver a un rol principal. Aquí pues Lucas estaba retomando muchas de sus ideas que había conceptualizado desde los 80s, donde había declarado que Star Wars sería una saga de 9 partes sobre la familia Skywalker. Algo que fue bastante claro en una entrevista en la televisión cuando el propio Mark Hamill joven declaró que pasando el año 2000, George Lucas le había pedido volver originalmente como la figura mentora en una nueva historia, en algo parecido a lo que había hecho Alec Guinness para el rol de Obi-Wan en la trilogía original. Claro, desde un principio sabemos que Luke tendría el rol de un mentor en la mente de George Lucas desde hace décadas atrás, pero jamás conocimos cuáles eran las cosas concretas que pretendía para Luke Skywalker en esta trilogía, ¿cierto? Pues debo decirles que no es así, Masters, ya que justamente el libro del arte de los últimos Jedi, escrito por el ilustrador de Lucasfilm Film Szostak, nos da muy buenos detalles de lo que quería hacer George Lucas, ya que originalmente fue el propio George entre 2011 y 2013 el que autorizó docenas de diseños para la nueva trilogía, muchos de los cuales antes de la venta de Lucasfilm a Disney, que se concretó en octubre de 2012. De hecho, George con la venta no dejó de trabajar en Star Wars. Él fungió en un principio como un creativo en la macroestructura que debía tomar la nueva trilogía, decidiendo muchas cosas. Sin embargo, conforme se fue trabajando más y más en las ideas de esta nueva trilogía, algo se rompió entre las ideas que tenían Lucas y Disney, por lo que parte de la forma que Lucas había conceptualizado para iniciar la trilogía terminó de cierta manera siendo reciclada. Claro, el distanciamiento de Lucas con Kathleen Kennedy y el nuevo mando de Lucasfilm fue un tiempo aproximado de 1 año al no usar parte de la historia que él sugirió con protagonistas un tanto más jóvenes o adolescentes. Aunque, claro, después George limaría asperezas y seguiría presente no de una forma tan constructiva hacia con la nueva trilogía, pero sí estaría presente en eventos de Star Wars como la Celebration, visitando sets y en otras funciones menores. Después de todo, Lucas también se volvió un accionista de Disney, porque eso fue parte de su pago tras la venta de Star Wars. Así que el tío Lucas terminó siendo de la misma familia para proteger sus intereses y los de los miles de empleados de su compañía. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué era lo que pensaba George Lucas y sobre todo cómo conceptualizó a Luke Skywalker en esta nueva trilogía? Pues como les comenté hace
hace unos segundos atrás, mucha de la participación y de la enorme influencia de Lucas, sobre todo en lo que estamos viendo en la tercera trilogía, está retratado en el libro del arte de los últimos Jedi y en algunas partes menores en el del despertar de la fuerza. Lo interesante de esto es que él tuvo que ver mucho en el Luke Skywalker que todos conocimos, particularmente en el episodio 8. Cabe mencionar que un tiempo antes, cuando surgió esa película, ya habíamos discutido un poco al respecto, Masters, pero ahora el mismísimo autor del libro del arte de esa película y creativo en Lucasfilm, Phil Szostak, nos pudo dar mucho más contexto de cómo fue la intervención de George Lucas cuando se empezó a diseñar toda la nueva trilogía, y esto lo hizo dando múltiples comentarios en Twitter que también están en los libros citados. Y Phil abrió parte de la caja de Pandora de la historia de Star Wars cuando hizo varias referencias a su trabajo tanto en El Despertar de la Fuerza como hacia los últimos Jedi con varios de sus colaboradores como Doug Chiang y Chris Allman, ya que en una publicación compartió un concept artístico de Luke Skywalker allá a inicios de 2013, siendo más de 2 años y medio antes de que surgiera el episodio 7, este concept siendo trazado por Chris Allman. Pero ahí el ilustrador dio un gran detalle sobre la participación de George Lucas y lo que conceptualizó que sería Luke Skywalker en la nueva trilogía, a lo cual tal cual declaró lo siguiente: esta es mi primera imagen que hice para Star Wars El Despertar de la Fuerza. Esta es de enero de 2013. Luke era descrito como un tipo de personaje parecido al Coronel Kurtz de Apocalipsis Ahora, alguien escondiéndose del mundo en una cueva. Yo entonces recibí de George un fabuloso para arrancar a trabajar en él. Es así, con esta publicación referenciada en el libro del arte que comparten Phil Szostak y Chris Allman, que podemos ver parte de lo que George había trabajado justo en los momentos que oficializó la venta de Star Wars. Pensaba pues tener a un Luke Skywalker recluido por sus propios errores en una cueva, sumido en una depresión por el vasto conocimiento que tenía. Algo bastante curioso de esto es que en este primer fragmento se nos diga que el personaje de Skywalker, Lucas lo tenía referenciado hacia el Coronel Kurtz de Apocalipsis Ahora, que fue casualmente una de las obras maestras de su propio mentor y mecenas Francis Ford Coppola, ya que no olvidemos que fue Coppola el que produjo el éxito de Lucas de American Graffiti, que le permitió tener el éxito en taquilla y con ello poder hacer Star Wars. Curioso, porque si lo vemos, ese personaje interpretado por Marlon Brando en la película de Coppola es prácticamente igual al que conceptualizó Lucas y que mantuvo J.J. Abrams y Rian Johnson para la nueva trilogía. Un ermitaño trastornado por las guerras, por su sabiduría y recluido. Pero ahí no acaba la cosa, Masters, ya que Phil Szostak hizo otra interesante referencia de lo que se planteó originalmente para Luke Skywalker desde el comienzo de la nueva trilogía, exactamente en el episodio 7, a lo cual esta vez trae un par de notas hechas por su propio jefe, Doug Chiang, el director de ilustración en todo Lucasfilm, que trabajó codo a codo con George en las precuelas. Estas notas son provenientes de mayo de 2013 y también explican el plan de Lucas para retratar al ermitaño Luke de la siguiente manera. En este punto de la historia, 30 años después de la caída del Imperio, Luke se ha ido a un lugar oscuro. Él siempre tuvo su potencial del lado oscuro dentro de sí, siendo que su padre era Darth Vader. Entonces él está luchando bastante contra eso. Él termina recluyéndose a sí mismo en este templo Jedi en un nuevo planeta. Él está ahí solo, meditando y reevaluando su vida entera. Gradualmente, durante el arco de la película, él redescubre su vitalidad y vuelve en sí mismo. Suena bastante similar toda esta macroestructura de Luke Skywalker, ¿no les parece? Pues sí, todo está debidamente descrito en el libro del arte del episodio 8, e incluso este también nos dice que el propio George autorizó muchos diseños que incluso no llegaron a la luz, como ese del templo en el que se menciona en las notas que Luke Skywalker estaría recluido, donde ahí lo encontraría más tarde la joven protagonista. Lucas pues había probado un gigantesco templo de un estilo budista con una enorme forma de campana en su techo. Esa era parte de la locación donde Skywalker estaría recluido, meditando y reevaluando su vida, como se nos menciona, algo que más tarde conoceríamos como Act
gritó. Así que como podemos ver, Masters, lo que pretendía Lucas, al menos con Luke Skywalker, era bastante similar a lo que hemos visto en la tercera trilogía. Una búsqueda por el gran maestro Jedi que estaba perdido y redescubriéndose. Aunque claro, George lo pretendía hacer con algunos cambios sutiles, pensando más a Luke peleando con sus demonios internos y con su propio lado oscuro más que pensando en Ben Solo. O también, claro, Lucas pensaría en que Luke sería encontrado desde el séptimo episodio y no el inicio del octavo como terminó pasando. Así que de cierta manera todo esto nos demuestra que esa dirección de George Lucas o ese enfoque inicial que tuvo en la figura principal de esta trilogía fue mantenido tanto por Abrams como por Johnson, porque ellos sintieron también que era el camino más adecuado para que se mostrara esa parte humana de Luke Skywalker y para que al mismo tiempo todo girara en torno en una búsqueda hacia él. Así que al menos en el planteamiento de Luke, su psique y problemáticas, parece que todo tal cual se mantuvo como el creador lo conceptualizó, algo bastante curioso y que a la vez es revelador, aunque desgraciadamente no se nos dan más detalles sobre cuál era el final potencial que el propio George tenía identificado para Luke Skywalker o si este era en sí diferente al que le terminó dando Rian Johnson en los últimos Jedi. De cualquier forma, como pasó en la película y se nos menciona en el libro del arte del 8, Lucas pretendía que Luke terminara encontrándose a sí mismo, algo que a final de cuentas sucede en ambos casos, lo cual de cierta manera nos dice que al menos en la parte del gran maestro Jedi, quizás lo que hubiéramos visto si George Lucas hubiera estado a cargo de la tercera trilogía no hubiera sido tan distinto de lo que terminamos viendo en los cines. Quién sabe, quizás todavía nos tengan guardadas algunas sorpresas extras en el episodio 9 sobre Luke Skywalker. Solo el tiempo nos lo terminará diciendo. Pero si también te interesa conocer más sobre esa aventura sobre el oficial imperial que un día se atrevió a retar a Darth Vader y Palpatine juntos, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.